Muy buenas, mi gente educada. Hoy día comenzaremos con un nuevo tópico que es principalmente la configuración interna del tronco encefálico. Un tema de neuroanatomía que ya requiere ciertos conocimientos previos, así que recomiendo que vean los videos en orden. Comencemos. Hablemos de la configuración interna del tronco. Sabemos que el tronco cefálico, al igual que la médula, se caracteriza porque es una estructura que se denomina segmentaria. ¿Qué quiero decir con que sea segmentaria? Que conduce información, pero procesa muy poca. Entonces, procesa poca información. No quiere decir que no procese, pero sí procesa. El arco reflejo la procesa por la interneurona. Algo completamente en contraposición de los órganos órganos suprasegmentarios como el cerebro o el cerebelo que procesan mucha información. Si hablamos del tronco encefálico y la médula y las comparamos, veremos que poseen en su periferia sustancia blanca, mientras que la sustancia gris se encuentra más central. Por ello, por lo tanto, se tiene que no existe una sustancia gris como creemos y que la principal función del tronco encefálico no es servir como centro de integración, sino que servir como vía de carretera para que la información que viene subiendo hacia el cerebro, que viene bajando hacia la médula del cerebro, o también al revés, en su defecto. Entonces, la principal función del tronco encefálico será servir como vía para tractos ascendentes y para los tractos descendentes que ya hemos visto en anteriores videos, y que conectan la médula con diferentes partes o centros superiores en el prosencéfalo. También tendremos que existen centros reflejos importantes dentro del tronco encefálico, como el centro emético, que es del vómito, los núcleos o centros neumotáxicos, que guardan relación con el control de la respiración y también de la frecuencia cardíaca. Tenemos que, además, incluso contienen núcleos, que son núcleos de los nervios craneales que van desde el 3 al 12. Entonces, al igual que la médula, el tronco se caracteriza porque posee sustancia blanca y también sustancia gris. La sustancia blanca será periférica y la gris será central y formará núcleos. Bueno, a diferencia... forma núcleos, tienen estas diferencias, pero forma núcleos. Sí. Esta diferencia es la diferencia entre tronco y médula, ya que la médula tiene sustancia gris en astas ventrales y dorsales. Se organizan astas en estas 12.000 lunas, las cuales son continuas y no existen separación. Se contrapone entonces que el tronco encefálico no posee sustancia gris continua, sino que está ordenada en núcleos. Estos no avanzan y no abarcan toda la extensión, por lo que se deben conocer segmentos donde se encuentran según un respectivo corte de tronco, es decir, respectivos núcleos con sus funciones. Con respecto a la sustancia gris que tiene el tronco encefálico, sabremos que existen dos tipos, del tipo extrínseca e intrínseca. Las sustancias gris extrínsecas se encuentran en los núcleos de los nervios craneales y en la intrínseca se encuentran núcleos propios del tronco encefálico. ¿Por qué les digo ello? Porque las sustancias gris extrínsecas, los nervios craneales, tienen núcleos y son tantos núcleos como funciones existen. Entonces, si hablamos de un nervio, del nervio trigémino, ¿qué clasificación tenía el nervio trigémino? Bueno, el nervio trigémino es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque es sensitivo y motor. Pero el trigémino es el medio nervio, ¿por qué no va a ser complejo? No es complejo porque no posee información autónoma. Entonces, solo es mixto. Al ser mixto, tendrá un núcleo motor y un núcleo sensitivo. Por lo tanto, va a tener un núcleo que también tiene otro núcleo, pero recordemos, recibe. Tiene un núcleo que recibe información y otro que la envía con alfa motoneuronas. Ahora vemos entonces otro nervio con respecto a los núcleos del nervio hipogloso. Sabemos que el nervio hipogloso es un núcleo motor. Entonces, ¿cuántos núcleos va a tener? Va a tener solo un núcleo, llamado núcleo motor del hipogloso, que va a tener alfa motoneuronas que van a inervar los músculos de la lengua. Ahí entonces tenemos un núcleo mixto, el trigémino, y un núcleo simple, que es el hipogloso. Ahora evaluemos a un nervio complejo. Nervio facial. El nervio facial, ¿por qué es complejo? Porque tendrá un núcleo motor que mueve músculos de la expresión facial, que son los músculos tegmentarios de la cabeza y el cuello, es decir, también tenía alfa motoneuronas, y un núcleo sensitivo. El núcleo sensitivo recibe información de gusto, como habíamos visto.
y también posee otro núcleo, el núcleo solitario. ¿Quién tiene segunda neurona? Bueno, dentro del núcleo solitario tiene segunda neurona que forma parte de la vía del gusto, que va desde el nervio hasta el núcleo, y de aquí al tálamo, y luego a la corteza, constituyendo una vía. Entonces, también va a tener una función parasimpática. ¿Pero cuál? ¿Cuál es la función parasimpática del nervio facial? Principalmente la secreción salival y la secreción lagrimal de mucosas dentro de la cavidad nasal. Entonces, otra clasificación tendremos de la sustancia gris. La sustancia gris intrínseca va a ser aquella que está constituida por los núcleos propios del tronco encefálico. ¿Cuáles son los núcleos propios del tronco encefálico? Tenemos un núcleo rojo, que ya hemos visto con la vía rúbulo-espinal, el locus niger, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, quienes no están asociados a nervios craneales y cumplen funciones propias del tronco, es decir, cumplen las funciones que son esenciales de él, solo de él. Otro ejemplo de ello pueden ser los núcleos salivales superiores que se guardan en relación con el procesamiento auditivo. Bueno, si hablamos un poco de vía visual, veremos que la retina es principalmente por donde pasa la primera neurona, es donde está la primera neurona. Después, la sinapsis se hace con la segunda neurona ganglionar y esta se cruza en el quiasma, aquí, en el quiasma óptico, y llega al cuerpo geniculado lateral. De ahí sale la tercera neurona que va hacia la corteza. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que el colículo superior no recibe información de la vía visual, sino que solo se utiliza para realizar el reflejo consensuado y manejarlo. ¿Cómo se o sea, ¿qué es el primero? ¿Qué es el reflejo consensuado y cómo se maneja? Si tú miras hacia una dirección, por ejemplo, yo miro hacia la derecha, el ojo derecho va hacia la derecha, pero el ojo izquierdo también va hacia medial. Entonces, el reflejo consensuado guarda relación con que, primero, se encuentran los colículos y no tiene que ver con la vía visual, sino con el control motor de los ojos. Eso como un inciso. Entonces, ¿cuáles serán las funciones accesorias de esto? De ello. Las funciones accesorias del tronco tienen que ver con el núcleo de Edinger y con el núcleo de Westphal. ¿Y qué son estos núcleos? Son núcleos de sustancia gris extrínsecas que otorga el nervio oculomotor, le otorgan al nervio oculomotor la propiedad de inervación parasimpática del ojo, es decir, la iridioconstricción. Recordar que el oculomotor iridiocontrae, no dilata, iridiocontrae. La dilatación tiene otro eje. Entonces, otra estructura de la sustancia gris va a ser la formación reticular, que es la que la hemos visto en otros videos, pero ahora hablemos un poco de ello. ¿Qué es la formación reticular? La formación reticular, como hemos dicho, es una red difusa de neuronas en la médula del tronco que no posee una delimitación clara, por lo tanto es un locus. A pesar de que tiene concentraciones de neuronas, estas no constituyen núcleo, como un núcleo clásico. Entonces, la sustancia blanca, por otra parte, va a ser una vía de información que va subiendo o también que va bajando, por tanto se va a dividir en tres tipos. Sustancia blanca descendente, entre grupos. Un grupo descendente, que son neuronas motoras eferentes, como la vía corticoespinal que evaluamos en el segundo video, y la ascendente, que es la que corresponde a los nervios, o sea, las vías sensitivas aferentes, que, como por ejemplo la vía espinotalámica, y otra que es una vía de asociación, por ejemplo el fascículo longitudinal medial. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Bueno, entonces, ¿por qué el tronco no va a ser igual a la médula? Porque aparecen funciones especiales, como las que habíamos visto, y hacen referencias a las aferencias especiales, como el gusto o la audición, quienes se caracterizan porque pasan por el tronco encefálico, siendo su aparición en el cuarto ventrículo una de las causas principales. Entonces, se produce una decusación, la decusación de las fibras del tracto motor. Si tenemos una decusación de la fibra del tracto motor o corticoespinal, y también tenemos una decusación sensitiva del lemnisco medio, del lemnisco medial. El desarrollo de la formación reticular y la fragmentación de la sustancia gris corresponden a las columnas de la médula espinal.
Si observamos esta imagen, veremos que la médula tenemos ordenado así. En rojo, lo motor. En amarillo, lo visceromotor. Lo celeste, lo viscerosensitivo. Y luego lo azul oscuro, lo aferente general. En el caso del tronco encefálico, cuando aparece el cuarto ventrículo, que recordemos que se producía por la dilatación del tubo neural, queda ahí como vestigio, formando el conducto central de la médula. Entonces, solo se dilata esto por posterior y existe una migración de las células hacia lateral. Por lo que, si yo quiero asignar una posición a las funciones, será distinto en la médula que en el tronco. Entonces, en la médula la posición en la médula es ventrodorsal o anteroposterior. Así se organiza. Mientras que en el tronco las estructuras que antes estaban por el posterior, es decir, lo por el posterior es principalmente sensitivo, lo posterior es sensitivo, se encuentran ahora por lateral, mientras que los núcleos más laterales serán aferentes, sensitivos, mientras que los que se encuentran mediales serán eferentes o motores. ¿Por qué digo esto? Porque nos permite identificar así clínicamente las lesiones del tronco. Por ejemplo, en un paciente que tiene un estallido de las vértebras cervicales, el paciente se cayó de un quinto piso y las vértebras cervicales por contusión explotaron. No explotaron, pero se fracturaron. Sabremos entonces que los segmentos óseos enterrados en el tronco tendrán relación con una función. Entonces, evaluaremos el compromiso sensitivo y el compromiso motor. Por ello es que existe un compromiso motor. Cuando existe un compromiso motor, las lesiones tienden a ser más graves, porque la gente pinta tener parálisis, no se puede mover, queda tetrapléjico, cuadrapléjico, depende. En caso, un nervio que es solamente motor, por ejemplo, damos el caso del hipoglóso, tendrá un núcleo, que es el núcleo que se encuentra en el trígono del hipoglóso. Y se encuentra en la medial. A diferencia del trígono del vago, que se caracteriza por ser motor visceral y tiene su núcleo que está levemente más hacia lateral. Los nervios mixtos tendrán un núcleo sensitivo y un núcleo motor, como el trigémino. Anteriormente dije que el trigémino tenía dos, no, el trigémino tiene un núcleo sensitivo y un núcleo motor, pero tiene una forma de comunicación que le explicaré cuando veamos trigémino. En la médula tenemos entonces cuatro funciones, que eran las aferentes, somatosensitivas y viscerales o viscerosensitivas. Aferencia general, aferencia visceral respectivamente. En el caso de las vías eferentes tendremos una vía eferente general y una vía eferente visceral. La vía eferente general también es llamada somatomotora y la visceral visceromotora. ¿Para qué hacemos esta clasificación entonces? Es porque si vemos un tronco encontraremos dos tipos de modalidad distinta. ¿Por qué? Porque en la médula encontramos músculos. Tengo músculos que derivan ¿de dónde? De la hoja esplácnica, ¿no? Del mesodermo lateral. Entonces, este músculo liso se va a originar ahí, en el mesodermo lateral. Además, los músculos que se originan en los somitos van a dar origen a principalmente músculo estriado. Pero existe un problema. ¿Por qué? No un problema en realidad, pero una diferencia. Es que en la cabeza tengo músculos que tienen un origen distinto, que se originan de los arcos faringeos, como recuerdan. Estos músculos, que no serán ni inervados ni por las vías eferentes somáticas, ni eferentes viscerales, serán eferentes del tipo branquial. Se llaman músculos inervados eferentes branquiales. Entonces, del primer arco derivará el nervio 5, del segundo el nervio 6, del tercero el nervio 9, del cuarto y sexto el nervio 10 y el quinto arco degenera. Eso es como un resumen. Tendremos que aparecerán funciones sensitivas como por ejemplo, si evaluamos la sensibilidad de la lengua, sabemos que los 2/3 anteriores de la lengua la información viene, también los 2/3 anteriores, la bilingual y la raíz de la lengua, funciones aferentes que no son generales ni viscerales, sino que son, es que me dio un poco, no va en de dónde viene la inervación, sino el qué tipo de inervación es, sino que son funciones sensoriales, donde tendremos la aferencia visceral especial. Ya hablamos de las eferencias branquiales, que son las que mueven los músculos que originan de los arcos faringeos. Ahora estamos hablando de aferencias especiales o sensoriales para órganos de los sentidos. Entonces, estas dos completan las 6 modalidades del tronco. El olfato está clasificado como una aferencia visceral especial.
pero tiene una característica especial. El olfato no pasa por el tronco cefálico, no pasa por el tronco cefálico, sino que se va directamente hacia la corteza, es decir, ni siquiera pasa por el tálamo. Si hablamos del nervio 1 y 2, ¿son realmente nervios? Muchas clasificaciones han dicho que sí, son nervios, claro, pero en realidad yo, dentro de la formación que me dio a mí mi profesor, que por cierto es muy buena, dice que el nervio 1 y el nervio 2 no son nervios, sino que son tractos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista neuroanatómico, es decir, solo anatómicamente, son estructuras que tienen fibras nerviosas envueltas. Un nervio es una estructura que tiene fibras nerviosas envueltas en mielina y luego un endoneuro, un perineuro y un epineuro. Es decir, son histológicamente nervios. Pero eso es de forma anatómica. Si hablamos de esto de forma neuroanatómica, es decir, definimos un nervio. ¿Cómo se define un nervio? Un nervio se define como un conjunto de primeras neuronas, es decir, las neuronas aferentes primarias. Por ejemplo, neuronas de un nervio espinal. Son neuronas sensitivas pseudonipolares, en este caso específicamente, aferentes primarias, las cuales entregan la información a la segunda neurona en la médula y forman un tracto. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es que en el caso de la primera neurona del nervio 1, la primera neurona se encuentra en la retina y es una neurona dipolar, es decir, lo que hace es que hace una sinapsis con el receptor que nunca sale de la retina y sinapta con la lamina 6 y 7 de la neurona pseudolipolar, que es la segunda neurona de la vía. ¿Qué se produce entonces? Es que se sale del ojo, lo que sale del ojo no es la primera neurona, es la segunda neurona. Por lo que el nervio óptico, neuroanatómicamente, no es un nervio, es un tracto. Si hablamos de anatomía pura, el límite entre nervio y tracto óptico es el quiasma, entonces. ¿Dónde? Aquí, en el quiasma, donde las neuronas se cruzan. Hay neuronas que se cruzan y neuronas que no. Entonces, ¿qué se puede decir? Es que no se puede distinguir en qué parte es nervio o el tracto, ya que la diferencia es neuroanatómica, no morfológica. Ahora, una misma estructura puede tener distintos tipos de inervaciones. Por ejemplo, la lengua se inerva a través de las papilas linguales. ¿Por qué nervio? Por el nervio facial. Si se muerde la lengua, se activan los receptores de dolor, es decir, otra neurona, otro núcleo. Si hablamos de núcleos, veremos que el núcleo más medial será un núcleo eferente general y el más lateral será aferente general. Eferente general somático y aferente general somático, ambos por igual, dos somáticos. Vemos este esquema de Netter. Entonces, se ven estos núcleos, que son los núcleos que van en orden de las columnas. Tenemos una columna medial del bulbo, que es motor somática, una lateral, que será motor branquial, una intermedia, que será motor visceral, y ahora en el caso de los sensitivos, más lateral, será el sensitivo somático o aferente general. Luego, así, se formará la aferente visceral, que es más medial, y es aferente visceral especial, eso me faltaba. Aferente visceral especial. Después explicaremos ello. Vamos entonces. Así es la configuración del tronco internamente. Dentro de los posteriores videos empezaremos a evaluar tanto la configuración interna, que se está señalando en columnas, como también los núcleos propios de cada nervio, y vamos a describir cada núcleo. Lo ideal sería que aprendieran los nombres de los núcleos para que no cueste tanto. Esa es una de las cosas. Uno de los buenos esquemas los tiene Netter, o bueno, sobre todo lo tiene el Snell, pero como para que lo estudien. De todas formas igual los vamos a explicar, pero sería bueno tener una concepción clara.